Recibimos presencialmente en RPP al exministro de Salud, Hernando Ceballos, quien desempeñó el cargo desde 28 de julio, cuando entró en funciones el actual gobierno, hasta febrero de este año. Señor Ceballos, buenas noches y gracias por estar con nosotros en RPP. Un gusto, Fernando, siempre estar aquí conversando con usted. Antes de hablar sobre temas sanitarios propiamente, usted es médico y ha sido ministro de Salud, queremos hablar sobre el confinamiento al que se nos obligó a los ciudadanos de Lima y Callao, porque usted ha sostenido, ejerciendo su libertad de palabra, que la estrategia ha fracasado, la estrategia que se adoptó para imponernos esta inmovilización social obligatoria. Usted sabe cómo hubo que recurrir a los confinamientos en algunas fases de la pandemia. Hay tendencia a creer que se exageró, con pocos resultados sanitarios y malos económicos. Pero ¿por qué regresar a una cosa? ¿Cómo interpreta usted lo que ha sucedido el infausto martes 5 de abril? Sí, yo creo que hubieron dos temas, ¿no? Primero, falta de confianza en el camino, en el rumbo que había trazado el gobierno para enfrentar esta crisis, ¿no? Es decir, la falta de confianza en poder llegar a los sectores populares, sentarse a conversar con ellos, cómo estaban afectados algunos sectores del empresariado y llegar a un acuerdo más o menos sólido y confiable. Creo que no hubo realmente confianza por parte del gobierno del camino que debía y que estaba recorriendo. Y por otra parte, yo creo que hubo temor de que estas protestas, que eran justificadas absolutamente, fueran aprovechadas por sectores violentistas. Pero me parece que el camino de confinar a todo Lima y Callao fue un error, ¿no? Sin ninguna ¿Qué hubiera duda hecho usted si hubiera sido ministro el lunes por la noche, cuando el presidente expone el tema y alude a vagos informes de inteligencia de la DINI, creo? Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Primero, el qué hacer en la situación concreta. Creo que debió marcarse un plan de seguridad focalizado para efectivamente garantizar que las protestas transitaran por un camino de una protesta pacífica, ordenada, y no fuera aprovechado por algunos sectores. No era el confinamiento total la mejor respuesta frente a eso. Y la otra era hacer una convocatoria a todos los sectores que efectivamente están preocupados por esta crisis, ¿no? Hay gente que no le alcanza ni una semana lo que gana, porque han subido muchísimo las cosas. Entonces hay que dar una respuesta concreta a la ciudadanía. Entonces yo creo que el camino de convocar, de sentarse a conversar, de buscar soluciones racionales, nunca se debió abandonar, y en todo caso esto es fruto de un proceso que viene de atrás, de pérdida de confianza en la necesidad de mantener un vínculo con los sectores populares, pero además fueron los sectores que le dieron el triunfo a Pedro Castillo. Y Pedro Castillo nunca debió abandonar el contacto, el diálogo sincero y claro con estos sectores, ¿no? Que ahora reclaman, obviamente, medidas que no se tomaron y que urgentemente me parece que deben retomarse, ¿no? Usted es piurano. Sí. Casi diría por encima de todas las cosas. Usted ha representado a Piura en el Congreso. Sí. ¿Cómo se está viviendo todo este malestar en Piura? Porque que sepamos, no han habido por lo pronto muertes, y no ha habido violencia ahí. ¿Qué ha pasado en Piura para que el comportamiento sea diferente al que hemos visto en Ica, por ejemplo, y ciertamente en Junín? Sin embargo, ha habido movilizaciones en Piura, ha habido bloqueos. Justamente el día anterior y el día que se declara el estado de emergencia y de inamovilidad, han habido bloqueos de varias carreteras en Piura, Piura-Paita, Sullana. Sí, hay una protesta social generalizada en todo el país y Piura no es ajena a esto. Sobre todo, no solo los transportistas, sino los agricultores, que están muy preocupados por el precio justamente de los fertilizantes, y los sectores populares, que lo que ganan no les alcanza, ¿no? Hay problemas. Se habló de usted como un eventual primer ministro cuando dejó el gabinete. Si es que hubiera aceptado esa propuesta, ¿cómo hubiera actuado la noche del lunes ante un informe que llevaban a justificar esta inmovilización social obligatoria? No sé, hay un elemento que para mí es fundamental en el gobierno, que es mantener el contacto y el diálogo abierto con la ciudadanía, ¿no? Si yo soy gobierno, lo más importante es que la gente sienta que efectivamente estoy cerca a sus problemas, a sus esperanzas, a sus expectativas, y eso no se debe perder. Yo creo que esto, yo le hubiera reclamado al Servicio de Inteligencia: ¿cómo es que ustedes no me alertaron con claridad? Y si me alertaron, ¿por qué no escuché?
de que se está creando un clima de descontento en todo el país por distintos problemas, no solo por el tema de la corrupción, que en sí genera un descrédito en el gobierno, sino además por todo lo que está pasando con el estómago de la gente, ¿no? Y que muchos no lo percibimos porque ganamos por encima de lo que ganan la mayoría de los peruanos, ¿no? Entonces, somos un país con una gran informalidad. ¿Cómo le vamos a poner un encierro, pues, de 24 horas a la gente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todos los productos que estaban estancados durante varios días justamente por el bloqueo de carretera? De los cuales se echan a perder. No fue la mejor medida. Yo entiendo que había temor en el gobierno, pero se ha debido manejar de otra manera. Se ha debido focalizar el control de algunos grupos violentistas y sobre todo no caer en la descoordinación de decir sí, yo firmo esto y después digo, ¿saben qué? Yo levanto el estado de inamovilidad, y lo cual propició una mayor cantidad de desmanes y de actitudes violentistas de algunos grupos. Este paso en falso ha causado que muchas personas que respaldaban al gobierno pasen a creer que no conviene que él permanezca en funciones. Y hemos escuchado incluso en Huancayo, ¿no? Hoy y en mucha gente que ha votado por Pedro Castillo y que está decepcionada por su mala gestión, no solamente la crisis última, sino en general, y por la corrupción que usted ha mencionado. Y estamos ante el hecho escandaloso de sobrinos del presidente de la República, a los cuales él permitió que estuvieran cerca de situaciones de negocios con el Estado, que hoy son prófugos de la justicia. Esto es una situación chocante, inédita, para no hablar sobre el secretario general, el señor Pacheco, que fuera secretario general de la presidencia. ¿Cuál le parece a usted que es el mejor camino para salir de la polarización e ir a alguna forma de consenso? Bueno, yo creo que no es tan inédito, ¿no? Este tema de tener gobernantes que finalmente terminan vinculados a la corrupción o a temas, o por lo menos comprometidos de alguna manera, directo o indirectamente, con este tema, ¿no? No por algo somos un país que tenemos 5 presidentes. Sí, pero no a los 6 meses, no cuando se ha prometido ser completamente diferentes, no sobrinos directos, ¿no? Puede ser, pero esto nos marca en definitiva que el sistema político peruano no permite un control sobre este tipo de cosas, ¿no? Y de alguna manera la ciudadanía elige y luego tiene que esperar 4 o 5 años, en el caso de los gobiernos nacionales, a una nueva elección, sintiéndose defraudada cada día y sin poder revertir esta situación, que no solamente es cambiar al gobierno, sino buscar mecanismos de control sobre los que hemos elegido. De acuerdo, eso es lo que se hubiera podido hacer, pero ahora, ¿cómo salir del entrampamiento que causa que nuestras energías sean usadas para protegernos unos de otros y no para políticas públicas eficaces en favor de la población? Yo creo que hay 2 temas, ¿no? Que no solamente tienen que ver con el Ejecutivo, sino también tienen que ver con el Congreso, porque tenemos un presidente elegido por el pueblo para 5 años. No se trata de decir, ¿sabes qué?, que se vaya a Castillo. Pero es legítimo pedir que renuncie. Por supuesto, y de hecho hay mucha gente que está diciendo que se vaya a Castillo para terminar con esto, o que haya vacancia, o que renuncie. Pero lo cierto es que mientras no modifiquemos el sistema político, Fernando, mientras no controlemos que los que elijamos realmente no lleguen para después defraudar la confianza ciudadana, y esto significa una profunda reforma del Estado, del propio sistema político. ¿Qué es lo que reformaría usted para evitar que nos vuelva a suceder eso? Yo creo que hay 2 o 3 cosas que son claves acá. Primero, es que tenemos que terminar con el financiamiento privado o la injerencia de terceros en las campañas electorales, que sigue existiendo. Acá no es elegido el ciudadano de a pie, hay que tener capital para ser elegido. Y muchos siguen llegando con compromisos previos. Usted sabrá, ¿no? Porque ha estado cerca de la campaña victoriosa de Pedro Castillo. No es que yo sepa, no se trata de Castillo, se trata de analizar en el país qué ha pasado en los últimos 10 años. Sobre Castillo no sabíamos. Bueno, pero está clarísimo que cuando llega un congresista tiene que invertir. Invierten, ¿no? Y muy pocos de los que llegan invierten de su bolsillo, también lo sabemos, ¿no? Entonces, aquí no se trata del caso particular de Castillo. Financiamiento de la campaña, punto número 1. Este es un ¿Los tema. otros cuáles son? La capacidad de revocatoria, hay que darle elementos más prácticos para que esto se revierta. También al presidente. Por supuesto, también el presidente y los congresistas y los alcaldes y los gobiernos regionales. Tiene que haber
una modificación de la legislación vigente, además que nos permita tener leyes mucho más estrictas cuando un representante delinque, ¿no? Y además, yo creo que hay que reformar la descentralización que tenemos en el país y la propia representación parlamentaria, ¿no? Bueno, hemos comprendido las 3 puntos que nos ha planteado como reformas políticas para garantizar que no se repita la misma situación en la que nos hallamos y que ojalá que no nos tome el resto de este quinquenio. Hablemos sobre cosas de salud. Hay un nuevo ministro desde esta mañana. ¿Lo conoce usted? No, no lo conozco. No, él ha llegado con el ministro Condori anterior. Sí. Tengo entendido que ha sido director del hospital de Huancayo, son los datos que tengo, ¿no? Sí, sí, no tiene ninguna otra referencia. Hay también algunos cuestionamientos judiciales, pero ya estamos habituados, casi muchos, usted no, ciertamente, pero la mayoría, creo, sí, de los ministros tienen lamentablemente una hoja que ofrece por lo menos dudas. Ha tratado de explicarse el señor Sea, pero no queda del todo claro. ¿Y qué debe hacer él ahora? ¿Cómo retomar el dinamismo que hubo durante su gestión, sobre todo si uno juzga por la aprobación popular de la que usted gozó? Era el ministro de lejos que más respaldo popular tenía y las cifras de vacunación subió. Sí, bastante. Y luego cayó. Ahora parece que ha subido un poquito, pero hay dificultades, particularmente con niños. ¿Qué es lo que recomendaría usted al nuevo ministro? Bueno, la primera cosa es que tenga claro a qué llega el Ministerio de Salud. Aquí no llegamos a quedar bien con nadie, sino quedar bien con la ciudadanía, ¿no? Y la verdad que la salud en nuestro país tiene enormes deficiencias. Entonces eso significa, primero, tener un equipo técnico absolutamente competente. En el Ministerio hay gente técnica de primer nivel. Él tiene que convocar a la gente técnica más calificada, que tenga nivel técnico y tenga audacia para mirar la salud, la necesidad de verdad revertir el sistema de salud en el más breve plazo, ¿no? Porque lo que tenemos también son muchos funcionarios que creen que la salud debe irse mejorando a cuentagotas y eso no puede ser. Necesitamos producir un vuelco en la salud, una reforma en el sector salud. Entonces, tiene que tener un muy buen equipo técnico, después tiene que buscar consenso. O sea, si acá no se busca consenso y no logramos comprometer a distintos sectores de la sociedad, incluso más allá de las posiciones políticas, es muy difícil avanzar en salud. Una de las enseñanzas que a mí por lo menos me dejó esta lucha contra la pandemia fue que logramos comprometer desde gobernadores regionales, independientemente de su tendencia política, hasta líderes locales, al sector empresarial. Yo me sentaba con la CONFIEP cuando hablábamos de algunas normas restrictivas y llegábamos a conclusiones comunes. Si no paramos la pandemia, si nos cae acá los vaticinios que hacían los epidemiólogos de tener 140, 150 mil muertos en noviembre y diciembre, acá no hay reactivación económica. Así que vamos a apoyar todo esto y los medios de comunicación también, la verdad, muy comprometidos en todo esto. Se generó toda una campaña nacional que creo que el ministro tiene que agarrarla. De acuerdo. Ahora, se le reprochó a usted y a la política que usted implicó algunas cosas, digo, el señor Condori, es decir, su sucesor, uno, no haber combatido la corrupción y las mafias en el sistema de salud público. Curiosamente no hizo ninguna denuncia específica, pero prácticamente todos, antes de él, todos los ministros eran cómplices de la corrupción. Yo quisiera que responda a eso. Y el otro tema se le reprochó, el señor Condori, que por haberse concentrado tanto en el COVID, exageradamente según él, se descuidaron otras enfermedades, lo que nos ha valido mucho más muertes de lo que hubiera sido necesario por temas cardíacos y por temas vinculados al cáncer. Y se le reprochó finalmente, tercera crítica, el seguir con la mentalidad de hospital y no prestar atención a los primeros servicios. ¿Qué responde a esa triple crítica? Bueno, yo conceptualmente tengo que decir que efectivamente el ministro Condori recibió una gran cantidad de críticas y él trataba de justificar, digamos, su presencia en el ministerio, buscando responsabilidades donde las hubiera y donde no las hubiera, ¿no? Porque nadie va a negar que tenemos una corrupción en todo el aparato estatal. Pero le digo puntualmente, en realidad el ministro Condori no fue muy específico, porque cuando él comparaba en relación con mi gestión, porque las compras que costaron 2 o 3 veces menos, comparaba las gestiones anteriores con la gestión donde yo estuve, porque él no compró nada, ¿no? Y cuando las hizo tenía 2 semanas en el cargo. Y esas compras que efectivamente fueron más baratas que hicimos en mi gestión,
de respiradores, de oxígeno, de alcohol, que incluso él lo mencionó, en realidad fueron más baratas, primero porque si bien tenía la posibilidad de adjudicación directa, de comprar directamente, lo que yo hice fue que se publicara en la página del Ministerio de Salud y en realidad se hiciera se abriera la posibilidad de que distintos postores presentaran sus precios y salieron más baratos. Pero además eran distintos momentos, diferentes momentos de la pandemia, por tanto yo no podría animarme a decir, no, ustedes hicieron algo irregular. Además eso lo controla el órgano de control interno del Ministerio de Salud, que permanentemente está detrás de eso. Y después él habló de consultorías, que sí es verdad, o sea, aquí se han gastado dinero en consultorías en el año 2018, estamos entrando, yo entré 3 años después. Ahora, cuando yo llego, efectivamente había un paquete de consultorías que yo las paré. Después lo aclaró el ministro, yo conversé con él, le digo, ministro, usted tiene que ser más específico, porque usted quiere quedar bien y no habla con claridad. Sí. En realidad el que paró las consultorías fui yo, pero en realidad esas consultorías nunca se ejecutaron. Eso que hablaba él de 300 millones en consultoría, nunca se ejecutaron. Fue una propuesta de consultorías que llegó a mi despacho, yo cambié al consejo directivo del PECRIS, nombré un nuevo consejo directivo y frené eso. Eso con respecto al tema de lo que él planteaba, como yo le dije, ministro, haga las denuncias, si tiene elementos haga, porque necesitamos transparentar el sector. Ahora, con respecto al tema de qué hacemos con el sector salud, aquí es curioso, ¿no? Porque efectivamente necesitamos una gran reforma en el sector salud, no solamente enfrentar la pandemia, sino revertir todas las deficiencias que se hicieron totalmente notorias y que arrastramos y que la pandemia las agudizó. Por ejemplo, no atender una gran cantidad de enfermedades. ¿Por qué? Porque los establecimientos se cerraron, porque muchos trabajadores de salud pasaron a control remoto, a trabajo remoto, y porque tenemos en general una gran deficiencia en nuestro primer nivel de atención. De hecho, por ejemplo, la Seguridad Social cayó en más de un 60% sus consultas en consultorio externo, en el Ministerio de Salud fue igual. Durante la pandemia. Durante la pandemia. Entonces lo que hicimos fue fortalecer en lo que podíamos el primer nivel de atención. Primero, y es justo decirlo, yo entré en agosto al Ministerio de Salud cuando los presupuestos ya estaban definidos. Yo no puedo entrar en agosto y voy a construir un hospital, pues es una locura, ¿no? Además, un hospital no se hace en un día. A mí no me pueden decir no has hecho hospitales, porque a lo más que puedo yo aspirar en los 6 meses es a declarar la viabilidad y trabajar el expediente técnico. Eso es clarísimo. Pero hay un elemento que es muy importante en el primer nivel, que nosotros logramos incrementar sustancialmente la cantidad de brigadas, ¿no?, que teníamos en el Ministerio de Salud. Pasamos a más de 10.000 brigadas. O sea, nosotros, y es bueno que los que nos escuchan y ven recuerden, teníamos los vacunatones en Lima, que fueron exitosos, porque fue lo más importante que hizo Sagasti fue conseguir las vacunas y arrancar la vacunación. Eso es innegable que fue un éxito. Pero las teníamos concentradas en Lima. Necesitamos llegar a todo el país. Necesitamos pasar del 18% a pasar, no al 70%, sino el 80%. Desplegamos todas las brigadas, ampliamos los horarios de los establecimientos de salud, dimos la directiva de que se abran la mayor cantidad de establecimientos de primer nivel y empezamos a trabajar. Los tuppers de vacunación no solo llevaban vacunas contra el COVID, llevaban todas las vacunas del calendario regular. Entonces empezamos a mejorar la aplicación de las vacunas, no solo contra el COVID, sino del calendario regular, y empezamos a revertir, porque además logramos pasar de un 40% de trabajadores activos, empezar a subir al 60-70% de trabajadores que se reincorporaron a salud. Entonces, lo que decía el ministro anterior no era muy claro. ¿No? Comprendemos eso. Muchas gracias por su presencia, por su explicación. Nos ha faltado más tiempo, espero que venga pronto. ¿Va a seguir comprometido con la política nacional o piensa replegarse sobre la política piurana? La política es parte de mi actividad, pero ahora estoy dedicado a mi actividad como médico. Especialización. Estoy haciendo en este momento una actualización y una especialización, que es lo que me corresponde. Yo soy médico pediatra. Bueno, muchas gracias por su presencia acá. Gracias, que tenga, Fernando, muy buenas amable. noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con el secretario general del SUTEP, el señor Lucio Castro.